La vida es un viaje lleno de desafíos y a veces puede ser un reto tomar una decisión. Muy importante que tengan un conocimiento general y global de todo, que sepan sociología, teología, psicología. Para formar un hogar. Para encontrar la verdad. Para hacer nuevos amigos. Para triunfar. Para adaptarse. Para hacer un mundo mejor. Aquí, en Zion International University, estamos para ayudarte a alcanzar tus metas y sueños académicos y profesionales. Seré una gran psicóloga. Seré un gran comunicador audiovisual. Voy a ser una experta en historia y geografía bíblica. Me certificaré en libertad religiosa. Yo estudiaré lenguas bíblicas y estudios religiosos. Seré un administrador de empresas para tener mi propio negocio. Estudiaré idiomas y estudios religiosos. Yo voy a estudiar ciencias políticas. La vida es un viaje lleno de desafíos y a veces puede ser un reto tomar una decisión. Muy importante que tengan un conocimiento general y global de todo, que sepan sociología, teología, psicología. Para formar un hogar. Para encontrar la verdad. Para hacer nuevos amigos. Para triunfar. Para adaptarse. Para hacer un mundo mejor. Aquí, en Zion International University, estamos para ayudarte a alcanzar tus metas y sueños académicos y profesionales. Seré una gran psicóloga. Seré un gran comunicador audiovisual. Voy a ser una experta en historia y geografía bíblica. Me certificaré en libertad religiosa. Yo estudiaré lenguas bíblicas y estudios religiosos. Seré un administrador de empresas para tener mi propio negocio. Estudiaré idiomas y estudios religiosos. Yo voy a estudiar ciencias políticas.
Muy buenos días para todos los que se están sumando a este evento pre-congreso de nuestro tercer Congreso Internacional Educación, Innovación y Desarrollo, que vamos a tener el gusto de presentar en Buenos Aires durante los días 19, 20, 21 de mayo, y también va digamos, a ser transmitido de manera virtual para todos los que nos puedan acompañar. En esta mañana vamos a recibir dos oradores que nos traen un trabajo muy interesante. Nuestro encuentro gira en torno a la temática de comunicación en tiempos de transmedia, y nuestros primeros invitados son el señor Jerónimo Brideman Núñez, que es doctor en medios, comunicación y cultura, es magíster en ciencia política y sociología, licenciado en comunicación social, vicerrector de investigación de la Universidad de San Isidro en Argentina. Es profesor e investigador en el campo de la ética periodística y nos va a presentar, junto con Hernán Alberro, un trabajo que desarrollaron recientemente acerca de medios, periodismo y procesos de desinformación. Hernán Alberro es licenciado en periodismo, es magíster en administración y políticas públicas y es miembro de FOPEA. Ambos conforman parte del equipo que ha desarrollado la colección educativa compuesta por cuadernillos para docentes y para estudiantes con propuestas para trabajar esta temática en las escuelas. Bueno, no quiero ocuparles más tiempo, les doy la bienvenida esta mañana y los escuchamos, Hernán y Jerónimo. Muchas gracias, Silvana. Hola, Jerónimo, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a todos por estar hoy. Aquí es un sábado, como verán en mi fondo, que no es virtual. Me encuentro en el auto haciendo algún malabar familiar. Pido disculpas por eso. Y como decía Silvana, a ver, nosotros les queremos contar, yo coordino un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, que se llama Ética en el contexto digital, en los medios de Argentina. Y lo que hacemos desde FOPEA, luego le voy a dar la palabra, por supuesto, a mi colega, a Jerónimo, que es el autor del trabajo del cual hoy les queremos contar. Pero básicamente, a través de este proyecto, lo que hicimos fue esta actividad, esta iniciativa que es medios, periodismo y procesos de desinformación, y que tiene que ver un poco con esto que plantea la presentación, ¿no? De por qué hablar de desinformación en las aulas, y también un tema que detectamos que era con qué herramientas poder hacerlo, ¿no? Para que los docentes y en el intercambio con los alumnos puedan tener un diálogo más fluido. Rápidamente les cuento, hoy les voy a estar contando un poquito de este proyecto que hacemos con la Unión Europea en FOPEA. FOPEA, para quienes no saben, es el Foro de Periodismo Argentino. Les voy a contar un poquito qué aprendimos, cómo se nos ocurrió encarar la solución, y luego le voy a dar la palabra a Jerónimo para hablar en específico de la colección como un recurso para docentes, y nos quedarán algunos minutitos quizás para alguna pregunta que supongo podrán ir dejando en el chat. Este proyecto del cual les hablaba busca contribuir a mejorar la calidad y la confiabilidad en los medios, en la información periodística en el ecosistema digital de Argentina, fortaleciendo el ejercicio del derecho al acceso a la información. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros trabajamos en básicamente dos o tres áreas. Un área tiene que ver con la mejora, con el trabajo sobre la calidad del proceso de producción de la noticia, o sea, sobre los periodistas, ¿sí? Pero también trabajamos con el ecosistema de medios tratando de crear una relación de mayor confianza entre los periodistas, los medios y los
los usuarios, los consumidores de noticias. ¿Por qué? Porque y todo esto va conducido a tratar de que los medios sean más transparentes y que el periodismo sea más transparente. Como todo, como pasa con los gobiernos y demás, nosotros creemos que la transparencia es fundamental para construir mayor confianza, para que exista mejor diálogo y que la convivencia finalmente sea mucho más sana. Y creemos en este objetivo de luchar contra la desinformación que efectivamente la transparencia es un elemento fundamental. Para esto primero hicimos algunos estudios cuando empezamos el proyecto con apoyo de la Unión Europea para tratar de entender cuál era la problemática. Uno tiene una idea a veces bastante precisa de cuál es la problemática, de qué es la desinformación. Nosotros detectamos algunas cosas. Esto, bueno, es una infografía de uno de los estudios que hicimos. Hicimos 5 estudios en total para tratar de entender tanto cómo se relacionan los periodistas con la desinformación, como los argentinos y usuarios digitales con la desinformación. Luego también investigamos un poco sobre las redes sociales. Y rápidamente les quería contar estos 4 resultados que obtuvimos y que explican parte del trabajo que venimos realizando. El primero tiene que ver con una obviedad, con algo que ya sabíamos. La desinformación es preexistente, existió siempre, pero su volumen ahora es mucho mayor. El periodismo es un actor que legitima y valida las noticias. La gente recurre al periodismo para tratar de validar, confirmar las noticias. Pero entonces tenemos que tener cuidado con este factor que es la polarización política, ¿no? Con esto de, bueno, nada, lo que llamamos en Argentina, para quienes no son de Argentina, grieta. Pero también encontramos, y esto es bien interesante para lo que vamos a estar hablando de hoy, la edad como factor determinante en la relación con la información. Tanto adultos como jóvenes, todos creen que están vacunados contra la desinformación, creen que no los va a afectar, que no los va a perjudicar. Pero es interesante ver cómo adultos mayores tienden a creer todo lo que circula en cualquier medio, red social, WhatsApp, televisión, lo que fuera. Mientras que los jóvenes dicen no creer en nada de eso. Sin embargo, comparten la información, sin embargo, dicen tener prácticas de chequeo de la información. Y todo esto conduce a algo que creemos que es bastante preocupante, que tiene que ver con esta falsa sensación de seguridad. El usuario cree que recibe una noticia, por ahí le llama la atención, pone en Google y puede decidir, y tiene todos los elementos para decidir si esa noticia es falsa o verdadera. Bueno, creemos que ahí hay una falsa sensación de seguridad con la cual tenemos que estar atentos, ¿sí? Y un poquito de eso les vamos a hablar. Cuando detectamos estas cosas, dijimos, bueno, trabajemos sobre 3 ejes. Primer eje, compromiso político, porque en los estudios que hicimos detectamos que tanto usuarios digitales y más interesante aún, los periodistas veían al ámbito político como el generador, víctima, participante y generador de desinformación. Entonces empezamos un fuerte diálogo con diferentes líderes políticos para tratar de consensuar algunos elementos claves en esta convivencia, digamos. Luego el compromiso empresario, lo que les decía antes. El proceso de transparentar la noticia no solo involucra a los periodistas, sino que involucra a los medios. Los medios tienen que ser garantes de esa transparencia. Entonces estamos trabajando reuniéndonos con todos los diferentes medios de Argentina, digitales, impresos, televisivos, audiovisuales, radiales, para tratar de encontrar la manera de que el proceso de producción de la noticia sea transparente, es decir, que las personas entiendan cuáles son los intereses, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los conocimientos del periodista y de quien genera la noticia, pero también cuáles son sus prácticas, si hay un código de ética detrás, si está obligado a chequear o rechequear o tener varias fuentes o pluralismo, o sea, diferentes elementos que hacen a las buenas prácticas profesionales. Y el último, y es el que nos reúne hoy, y ya le paso la palabra a Jerónimo, es el aspecto educativo. Por esto que le decíamos es que los jóvenes tienden a no creer en nada, entendimos que era un momento muy importante para empezar a trabajar con
con los jóvenes. Porque los jóvenes, como siempre se dice, son el futuro. Sí, es cierto, pero además porque entendíamos que había una gran situación de vulnerabilidad en los jóvenes en este sentido. Porque tienen esta falsa sensación de seguridad, porque se sienten totalmente cómodos con la tecnología y entonces creen sabérselas todas y saben mucho más probablemente que yo o que un adulto mayor de muchas cosas, pero no saben, no tienen, a veces carecen de la mirada crítica necesaria para interpretar la información y para poder detectar esas sutilezas que hacen a los intereses y demás que están subyacentes en la información que circula. Entonces ahí es que lanzamos esta colección de materiales educativos, medios, periodismo y procesos de desinformación, y de lo cual les va a hablar un poco más Jerónimo. Jerónimo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Hernán, gracias Silvana, bueno, hola a todos, hola a todas. Este trabajo en realidad, como Hernán lo decía, es mucho más una consecuencia de todo un proceso de investigación que se vino haciendo previamente, tanto desde el proyecto que dirige Hernán, cofinanciado por la Unión Europea y con sede en el Foro de Periodismo Argentino, como de otras investigaciones que hemos venido realizando en el campo académico. Yo trabajo en el campo de la investigación. Cuando hice mi doctorado en Europa, hice una investigación sobre el estatus ético del periodismo en Latinoamérica, y me focalicé en el caso argentino. ¿Por qué? Porque justamente en la Argentina, con esto que Hernán recién mencionaba al pasar, como grieta o como polarización política, que se da en muchos lugares, a nosotros nos gusta, en general, los que conocen a los argentinos saben bien que nos gusta mucho mirarnos nuestro propio ombligo, pero también es verdad que estos escenarios de polarización se observan en distintos escenarios del mundo. Donde yo estudié, en Cataluña, eso se ve claramente en la relación entre medios de comunicación y sociedad democrática. Cuando hay polarización en la sociedad democrática, se refleja luego en el accionar de los medios de comunicación. Se debilita la credibilidad del periodismo profesional y aparece un escenario fértil para la divulgación de los procesos de desinformación, fake news, como se ha dado en llamar, etc. ¿No? A nosotros, lo digo como forma de anticipar de alguna manera algunas de las cosas que vamos a ir contando, a quienes trabajamos en el campo del periodismo, desde la mirada académica, pero también desde la mirada profesional, no nos gusta la idea de fake news o noticia falsa. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando hablamos de noticias, hablamos de procesos de producción periodísticos, profesionales, que requieren de información verdadera. O sea, si es noticia es verdadera, si no es verdadera no es noticia. Por lo tanto, noticia falsa es un concepto que tiene términos que se contradicen en sí mismos. Pero bueno, la realidad, nosotros por eso preferimos el concepto de desinformación, ¿no? O procesos de desinformación. Pero bueno, como se ha masificado la idea de noticia falsa o de fake news, no terminamos de rechazarla y aceptamos llevarla a los distintos lugares para discutirla, porque es eso lo que está en la cabeza de mucha gente y en el vocabulario cotidiano de mucha gente. Eso es fake news, eso es noticia falsa. Bueno, pues entonces nos lanzamos a investigar todo este tipo de cuestiones. Ahora bien, alcanza con la primera parte de los procesos que nosotros venimos realizando en este proyecto, en FOPEA, Unión Europea, una actualización del Código de Ética de FOPEA. Recorrimos 60 universidades de toda la Argentina discutiendo estas cuestiones, hablando con estudiantes universitarios, con docentes universitarios, hablando con académicos, con periodistas de todo el país, incluso con periodistas de otras partes de América Latina. Entendemos que eso no alcanza, que es necesario, pero no suficiente para recuperar la idea de que sin un periodismo profesional atado fuertemente a los principios fundamentales de la profesión periodística, esto es, los valores, los principios éticos de la profesión, se debilita la sociedad democrática. Pero no alcanza con discutirlo en ese ámbito, hay que discutirlo desde antes, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué significa ese antes, digamos? ¿Cuándo es antes de un estudiante universitario, de un proceso de discusión en una universidad, en un foro de periodistas, en distintos ámbitos ciudadanos? Bueno, ese antes para nosotros
es la escuela. Entonces nos propusimos llevar esta discusión a la escuela primaria y a la escuela secundaria. Y así fue como nació la idea de hacer una colección educativa pensando en chicos y chicas del último año de la escuela primaria y de los 2 últimos años de la escuela secundaria. Claro, eso nos ponía ante un desafío. Aquí lo que vamos a contar es un poco la génesis de la colección, que la vamos a presentar formalmente luego en el Congreso, ¿no? En el mes de mayo. Pero sí nos interesa contarles cómo fue el proceso que terminó con la confección de esta colección educativa. Lo primero que discutimos es ¿a quién le vamos a hablar? ¿Cómo hacemos para llevar esto a las aulas? Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, tenemos 3 carreteras de desarrollo. Por un lado hay que capacitar a los docentes. ¿Por qué? Porque si bien hay docentes que son del área, de alguna manera, de la comunicación, la gran mayoría no son del área, ni del periodismo, ni de la comunicación social, pero sí dan materias, sí están al frente de materias, de cátedras en la escuela primaria y secundaria, o de áreas que tratan estas temáticas. Entonces había que capacitarlos. Decíamos, ¿cómo hacemos para crear un dispositivo que pueda capacitar al mismo tiempo a miles de docentes de todo el país? Entonces ahí fue cuando dijimos, no tenemos que hacer exclusivamente un material para estudiantes, sino también un material para docentes. Por eso ustedes ven allí 3 tapas, 3 módulos de la colección educativa. Fíjense, el que tiene tapa entre colorada y naranja, que es esta que yo tengo acá tengo una versión impresa, es el módulo para docentes. O sea, es un módulo que tiene, ¿cuánto? 40 páginas, ya les digo. Sí, 40 páginas en donde recorremos toda esta temática para que después los docentes tengan herramientas para llevar la discusión y la enseñanza a las aulas. ¿De qué hablamos en el módulo para docentes? Bueno, centralmente hablamos de para qué sirve el periodismo profesional, si el periodismo profesional es necesario en la era de las redes sociales y de la comunicación directa. Hablamos de los principios básicos de la profesión periodística. Hablamos también de la libertad de prensa como elemento fundamental para la convivencia democrática. Hablamos de cuál es el papel de la ética periodística a la hora de pensar un periodismo profesional. También discutimos cuál es el rol de los periodistas profesionales en la lucha contra problemáticas sociales de hoy, ¿no? De este tiempo, en el siglo XXI, como la discriminación, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la violencia de género, la educación. Bueno, ¿cuál es el papel del periodismo en esa lucha contra este tipo de problemáticas sociales? Hablamos también de cómo se producen y cómo se masifican o amplifican las denominadas noticias falsas, fake news o procesos de desinformación. Bueno, todo eso está en este cuadernillo que está pensado para docentes de primaria o de secundaria para que tengan un pantallazo completo, integral, sobre la problemática de la desinformación. Una vez que los docentes leen esto, tienen además disparadores para profundizar en los temas que más les interesan. Después de eso nosotros dijimos, bueno, perfecto, nosotros ya les sabemos hablar a los docentes, estamos acostumbrados a hablarles a docentes. Ahora bien, tenemos un gran desafío, que es cómo les hablamos a estudiantes de primaria y a estudiantes de la secundaria. Y allí fue cuando convocamos a Agustina Arniani, que es una pedagoga muy importante, investigadora aquí de la Argentina, trabaja con nosotros en la Universidad de San Isidro, y lo que le pedimos fue, mirá, Agustina, nosotros tenemos esta temática que creemos que la conocemos, ahora necesitamos adaptarla, necesitamos traducirla al lenguaje, por un lado, de chicos de la escuela primaria, y por otro, de la escuela secundaria. Y entonces así fue como surgió esos otros dos módulos que tienen ustedes allí. El que es entre amarillo y naranja, que es este que yo tengo aquí, que es el módulo para estudiantes de la escuela primaria, y el azul, que es para escuela secundaria. Yo les voy a mostrar luego en el Congreso, les vamos a mostrar algunas diapositivas, justamente de cómo están estructurados estos módulos. Pero centralmente lo que hicimos fue tomar las temáticas, rol del periodismo en la sociedad democrática, ética periodística, principios básicos de la profesión periodística, redes sociales, ¿qué son? ¿Cómo operan las redes sociales? ¿De qué manera se relacionan las redes con el público? El impacto de las redes sociales en la sociedad cotidiana.
en los chicos, en los adolescentes, en los adultos mayores. Todo eso había que ponerlo en 40 páginas y traducirlo al lenguaje de manual, por decirlo de alguna manera, o de texto para chicos de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Y ese fue el resultado, es esta colección educativa que se publicó, la tenemos publicada de forma digital, abierta, cualquiera se la puede descargar de forma obviamente gratuita, y que iniciamos un proceso de testeo para ver cómo funcionaba. ¿Qué fue lo que hicimos? Trajimos primero docentes de escuela primaria y de la secundaria y le dijimos, bueno, lee el módulo, ¿te sirve como capacitación? Y luego lo que empezamos a hacer fue un testeo en aulas de primaria y de secundaria con estas guías, como ustedes ven allí, para primaria y para secundaria, que de alguna manera le permiten a los docentes dar las clases, estar al frente del aula, con una continuidad de cada una de estas temáticas. En el caso de la primaria, lógicamente, se privilegia no solamente la cuestión teórica, sino también la cuestión de la imagen, para que sea más fácil de incorporar el contenido por parte de los chicos. Y en la secundaria, de alguna manera, es un puente que se hace, teniendo en cuenta que son los 2 últimos años, entre los contenidos para el nivel escolar con lo que va a ser la escuela secundaria en los últimos años, la preparatoria, como se dice en algunos otros lugares, o directamente la universidad. En los dos casos, primaria y secundaria, nosotros lo que hicimos fue no solamente presentar los contenidos, sino también elaborar disparadores para la reflexión, trabajos prácticos para que los docentes hagan con los estudiantes. Trabajos prácticos están pensados para que los estudiantes no solamente realicen en un aula, en la clase, sino que puedan hacer en sus casas, con su familia, con otros adultos, etc. En ese QR, Hernán, si querés ponerlo de nuevo, en ese QR que está allí, que lo pueden recortar ahora, sacar una foto, o si no, directamente entran a la página de FOPEA, ¿no? Se puede googlear muy fácil, pero bueno, fopea.org.ar, pueden entrar allí, aparece la colección educativa, que insisto, es de descarga totalmente abierta, libre, etc. Así que bueno, como síntesis, ¿qué fue lo que nosotros nos propusimos? Todo el trabajo que veníamos haciendo de investigación en ética periodística y en el combate contra la desinformación, decidimos llevarlo a las aulas de primaria y de secundaria pensando en que esos pequeños ciudadanos y ciudadanas son los ciudadanos adultos del día de mañana. Y lo que teníamos que lograr, lo que nos propusimos lograr con esta colección, es que lleguen a la hora de ser adultos jóvenes, participantes activos de la sociedad democrática, lleguen con un nivel integral de formación en estas cuestiones. Centralmente, rol del periodismo como actor fundamental en la sociedad democrática y procesos de desinformación. Creemos que de esa manera estamos colaborando con elaborar barreras, construir muros para que los procesos de desinformación no pasen. En un mundo que claramente seguramente tenga una sobreabundancia de muros que debemos ir sorteando, nosotros creemos que hay algunos que tienen que ser construidos. ¿Pero para qué? Para frenar los procesos de desinformación. Las consecuencias de los procesos de desinformación en la sociedad democrática son, como mínimo, disruptivos para la sana convivencia. Cuando los procesos de desinformación tienen éxito, se debilita la sociedad democrática. Los ciudadanos y ciudadanas viven de una manera, o en el marco de una incertidumbre que les puede generar desde angustias o problemas efectivos en la vida cotidiana, o bien cuando los procesos de desinformación son mucho más agresivos, mucho más organizados y tienen mayor impacto, puede hasta ponerse en riesgo la convivencia democrática. Y nosotros estamos convencidos de que la forma de combatirlo es recuperar la idea de un periodismo profesional ético. Eso tenemos que discutirlo desde que los chicos están en la escuela. Un periodismo profesional ético es una herramienta, es la herramienta fundamental para evitar que los procesos de desinformación tengan éxito. Porque si nos ponemos a pensar cuándo nace la sociedad democrática, cómo
¿Cómo nace? ¿Con qué características nace? ¿Saben que vamos a encontrar? Que la sociedad democrática y el periodismo profesional nacieron juntos. Luego se desarrollaron y convivieron juntos. Pero ¿saben qué? Con tantos años de estudio sobre esta cuestión, también descubrimos que la democracia y el periodismo nacieron y vivieron juntos. Crecerán juntos o morirán juntos. No hay posibilidad de una sociedad democrática, no hay posibilidad de una sociedad que conviva sanamente en democracia con un periodismo profesional debilitado o un periodismo profesional que queda a la cola de los procesos de desinformación que surgen en las redes sociales. O recuperamos en América Latina y en el mundo en general, pero en América Latina en particular, la excelencia ética del periodismo profesional, o los procesos de desinformación cada vez van a ser más amplios y van a tener cada vez mayor posibilidad de éxito. Así que bueno, esta era la idea. En el Congreso les vamos a mostrar específicamente cada uno de los módulos, pensando en los docentes. Así que bueno, nada, ahora estamos abiertos a las preguntas o a lo que considera Hernán, Silvana, y nada, muchas gracias. Buenísima propuesta, la verdad que es súper interesante. Me muero por conocer más detalles sobre la colección, aunque ya venimos conversando hace rato, así que me parece que va a ser muy interesante para el público que va a acompañarnos en el Congreso. Y quería preguntarles, bueno, digamos, ustedes lo están pensando desde el periodismo, pero hay mucha necesidad de que los ciudadanos también tengan estas competencias, ¿no? De poder discernir, digamos, qué información es la que consumimos y, digamos, de qué manera la consumimos y cómo, digamos, hacemos eco de esa información. Entonces pensaba, ¿no? Ya llevándola al ámbito educativo, ¿cómo, digamos, ustedes llevan esta propuesta para que sea una cuestión bien práctica y que los docentes la puedan, digamos, trabajar con los estudiantes? Pero ustedes advierten que falta formación en el público docente, en los docentes en general, para poder trabajar estas competencias, no solamente la información desde el punto de vista periodística, sino la información en general, ¿no? ¿Faltan competencias en la formación docente para poder abordar estas temáticas? ¿Para formar ciudadanos de este tiempo? A mí me parece ahí, Silvana, que en general los docentes suelen tener miradas críticas y tienen un conocimiento sobre la problemática, pero una cosa es tener un conocimiento sobre la problemática como ciudadano, incluso como profesional, y otra cosa es tener herramientas para llevarla a las aulas pensando en que hay que hacer una adecuación de contenidos para primaria y secundaria. A ver, nos ha pasado hace poco con Hernán, charlamos de una presentación ahora en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se viene y dice, che, tengo la posibilidad de estar con chicos. Yo dije, mira, yo con chicos de primaria no considero que esté capacitado para estar frente a ellos. Sí, para charlar y ser simpático y conversar alguna cosa, pero no tengo herramientas para poder adecuar los conocimientos que yo tengo a chicos de la primaria. Diría que ni siquiera de la secundaria, que de alguna manera es más próximo a lo que yo hago en la vida, que es dar clases en la universidad. Entonces me parece que el aporte acá hacia los docentes es, acá están las herramientas. Acá no solamente está, lo van a ver en el Congreso, no solamente está la capacitación teórica sobre las temáticas que van a tratar. Acá está cómo tratarlas. Acá están los ejercicios, los disparadores, las reflexiones que pueden hacer con los chicos para que los chicos los incorporen estas temáticas, ¿no? Entonces, ese fue el aporte. No sé, Hernán, si querés agregar algo de esto, pero me parece que ahí es donde nosotros nos concentramos, en crear herramientas específicas para que el docente pueda ir al aula con seguridad y tranquilidad de que lo que él ya conocía, ahora conoce un poco más, pero además tiene los dispositivos específicos. Sí, definitivamente, o sea, siempre desde FOPEA lo planteamos como con todo, ¿no? Como una contribución más a la mejora del ecosistema, por llamarlo de alguna manera, digamos. Creemos que el trabajo, muchas veces nos preguntamos, y nos preguntan, ¿no? Incluso colegas, incluso periodistas nos dicen, ustedes dan, no sé, capacitaciones para periodistas, para trabajos, para chequeo de información, incluso. ¿Ustedes creen que los periodistas no contamos con eso? ¿No salimos de la universidad o de los centros de estudio y demás con las capacidades para hacerlo? Sí, pero también requieren una actualización permanente, ¿no? Una actualización profesional permanente. Digo, si algo
caracteriza hoy en día a todas las profesiones es que tenemos que estar todo el tiempo actualizándonos y demás. Y los docentes no están exentos a este tema. Y un comentario simplemente que nos pasó hablando con docentes, que es este planteo de, claro, es una problemática que los chicos muchas veces llevan al aula, que no está previsto en las currículas. Hay cuestiones vinculadas al periodismo y demás, pero no este tema particular de la desinformación. Y sucede algo, llega a la casa, se conversa en la casa, los chicos lo escuchan, lo llevan al colegio y agarran también al docente un poquito desprevenido. Entonces, esto es contribuir a eso, a que estén mejor preparados para poder enfrentar esas situaciones. Exacto. Bueno, una muy buena propuesta. No sé si alguien quiere hacerles, aprovechando que los tenemos acá, alguna pregunta a Jerónimo y Hernán. Si no es así, yo realmente quiero agradecerles muchísimo que se hayan hecho este ratito para acompañarnos hoy, y también, bueno, decirles que estamos expectantes por conocer más durante el Congreso sobre esta propuesta, y que antes de eso seguramente vamos a estar trabajando en algún taller para docentes, para que puedan conocer la propuesta y para que puedan pensarla, planificarla dentro de sus aulas. ¿Sí? Bueno, entonces, acá alguien... Silvana, simplemente... sí, bueno, si hay alguna pregunta, igual simplemente decirte, no, los agradecidos somos nosotros por la oportunidad de darlo a conocer, número uno, y número dos, un mensaje que desde la comisión directiva de FOPEA y la masa societaria de FOPEA nos han dado a mí y a Jerónimo como ejecutores un poco de esta propuesta es que la comunidad educativa, especialmente de Argentina, pero de otros países también, digamos, sepan que los recursos de FOPEA están disponibles para ayudar. Es decir, si de pronto quieren invitar a un periodista al aula en lugar de tratar el tema a los docentes, o sea, en eso tenemos total flexibilidad porque entendemos que es parte de la misión que tenemos en FOPEA hacia la sociedad. Exacto, y desde cualquier lugar donde estén, porque ahora tenemos estos recursos también para poder contactar a los especialistas, traerlos al aula, aunque no estemos compartiendo la misma ciudad, el mismo espacio. De hecho, Hernán no está acá con nosotros y lo tenemos esta mañana en este evento. Bueno, muchísimas gracias Jerónimo y Hernán, y bueno, teníamos un coordinador de estos espacios, pero asumí este rol porque está con una gripe fuerte, así que le deseamos que se recuperen pronto. Gracias Silvana, ahí yo puse en el chat, puse mi correo, para lo que puedan necesitar, querer, lo mismo, bueno, en la página de FOPEA van a encontrar un correo donde dirigirse, Hernán también contesta. La idea es estar lo más abiertos posibles para que todo este trabajo, como decía Hernán, estos recursos que ha generado este proyecto puedan estar disponibles de forma abierta para todos, ¿no? Así que bueno, nada, como decía Hernán, los agradecidos somos nosotros, y en el Congreso estaremos seguramente charlando ya más específicamente sobre las temáticas, sobre la discusión, sobre por qué una cosa sí y otra no, y bueno, y una cosa que también es linda, que es el debate, ¿no? Finalmente estos temas no son cerrados, digamos, no es que nosotros tengamos la verdad y otro, no, sino que son cuestiones abiertas. No, totalmente. Acá en el chat apareció una pregunta de Juliana García que dice, al momento de escuchar o leer una noticia en algún portal, ¿cómo corroborar que esta información es cierta? Veo cómo los medios replican la información y buscar en otros portales, no sé qué tan seguro sea. Hay una estructura en la que ahora se está trabajando, y seguramente nosotros vamos a hacer algo en algún momento, de plataformas de verificación de datos, o fact-checking, como que se le llama en este momento. En la Argentina hay una muy conocida que se llama Chequeado, ¿no? que es, incluso tiene su versión latinoamericana, pero existen diversas herramientas de fact-checking o de chequeo de datos para verificar si la información es cierta o no. Eso, bueno, creo que no lo podemos tratar ahora, y sería, si se quiere, vehículo de otro formato, de otra capacitación, pero lo que sí podemos decir es que la desconfianza
sobre una información es sana, porque nos lleva a la búsqueda, lo que yo diría es siempre, lo primero, verificar esa información en medios profesionales reconocidos. Porque un medio de comunicación profesional reconocido se puede equivocar, se va a equivocar y alguna vez va a publicar alguna información que no era cierta, alguna información falsa. Pero la mayor parte de las veces va a publicar las informaciones reales. Comprobables. Claro, comprobables. Con lo cual yo lo que diría es, che, te llegó por WhatsApp, lo viste en una red, lo viste en un portal. Anda a ver qué dicen los 3, 4, 5 medios de comunicación más importantes de tu país y te vas a dar cuenta ahí si esa información es real o no es real. Ya no se trata acá del enfoque de la información. Aquí en la Argentina estamos muy tenidos por esta grieta que decía Hernán, en donde la polarización nos hace pensar que un medio de comunicación está volcado hacia un lado, que el otro hacia el otro. Ok, eso en términos de las opiniones sobre los hechos. Es difícil que se inventen hechos o es difícil que directamente se invisibilice hecho. Entonces vos lees algo que, che, esto no, ir a los medios profesionales, automáticamente es difícil errarle. Después podemos hablar de plataformas específicas de verificación, pero ir a los medios profesionales es el primer antídoto para combatir las noticias falsas. Absolutamente. Bueno, y esto es, encaja muy bien con lo que vamos a presentar ahora a continuación, porque tiene que ver con estas competencias de ciudadanía digital, con búsqueda y selección crítica de información. Ustedes lo están encarando desde el punto de vista del periodismo, pero esto, digamos, es una fortaleza que tenemos que garantizar en la formación de nuestros estudiantes en todo, ¿no? Para la investigación también, o sea, en otros ámbitos. De manera que, bueno, súper interesante. Les agradecemos muchísimo a los dos. Muchas gracias, Silvana. Bueno, y a continuación me autopresento, aunque ya muchos de ustedes me conocen porque son de la universidad. Soy Silvana Cataldo. Esta mañana voy a presentarles un trabajo que estamos llevando adelante desde la consultora Learning Team, y es una propuesta también para escuelas que tiene que ver con parte de lo que nos presentaban Jerónimo y Hernán, porque el propósito de este proyecto, que se llama Voz al Mundo y que está naciendo en estos días, esta semana fue el lanzamiento, es proponer, a partir del trabajo con narrativas transmedias, con un proyecto de narrativas transmedias, desarrollar estrategias para poder como fortalecer competencias digitales. Todos los que fuimos docentes durante la pandemia en algún ámbito, en algún nivel educativo, sabemos que si bien creíamos que estábamos trabajando con facilidad con tecnologías, todavía nos faltaba mucho para poder incorporarlas de la manera en que tuvimos que hacerlo durante la pandemia. Y es que la escuela durante, digamos, gran parte de los años en que la tecnología empezó a aparecer con fuerza, trató de mantenerse como apartada, ¿no? de la tecnología, o con un uso selectivo, ¿no? de recursos tecnológicos y de espacios para implementarla. Sin embargo, ya no podemos decir que podemos elegir algunos recursos tecnológicos y utilizarlos en determinados momentos, porque estamos atravesados por una cultura digital. Es decir, estamos frente a nuevas prácticas, costumbres, modos de interactuar con otros a través de la tecnología, modos de comunicarnos diferentes, y entonces esta cultura digital ya no solamente, digamos, no nos permite ignorar la tecnología dentro del aula, sino que además nos desafía para educar para los nuevos medios, como recién nos comentaban Jerónimo y Hernán, educar para poder comprenderlos y comportarnos en estos nuevos medios, multialfabetizar, es decir, formar a nuestros estudiantes en estrategias de utilización de otros lenguajes aparte de la lengua, ¿no? de lenguajes audiovisuales, no solamente para
la comprensión de mensajes, sino para la producción eficaz de estos mensajes, desarrollar pensamiento crítico, creativo, flexible, fortalecer mucho las competencias emocionales, ¿no? Y tiene mucho que ver con el universo digital, con la cultura digital, en tanto y en cuanto nosotros, digamos, tenemos que reconfigurarnos como personas en este universo, ¿no? de muchas miradas, en este universo donde se pierde el límite entre lo privado y lo público, ¿no? Entonces tenemos que estar bien fortalecidos con un fuerte autoconocimiento y autoconfianza, y promover el trabajo colaborativo, cooperativo y en red, o sea, que los estudiantes puedan experimentar este nivel de trabajo y entender que estamos todo el tiempo conformando una red que excede la escuela misma, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un escenario en educación bien desafiante, y lo que un poco tenemos que proponernos es recuperar, ¿sí?, estos conocimientos informales que los estudiantes tienen respecto de las redes sociales, ¿no? Ese ámbito extraescolar que muchas veces lo dejábamos bien afuera del aula, ¿no? Es interesante poder recuperarlo, porque sí es verdad que los estudiantes transitan, ¿sí?, por diferentes redes sociales, muchas de las cuales los mismos docentes desconocen, y deberíamos poder acompañar estas prácticas, traerlas al aula para conocer cuáles son los medios que transitan y cómo interactúan con otros en esos medios, fortalecer habilidades de producción, ¿no?, de mensajes, de contenidos, de gestión de la información, de uso responsable y crítico de todos estos espacios y de esa interacción, y revisar también las emociones y las motivaciones que regulan sus participaciones en los distintos espacios. Es decir, abrirle la puerta a la cultura digital supone entonces proponer el trabajo que los invite a los estudiantes a desarrollar una propuesta significativa que los invite a desarrollar también su multialfabetización y que trabaje en redes sociales, ¿no?, con las redes sociales. Así es como nace este proyecto, Voz al Mundo. Es un proyecto de narrativa transmedia, ¿no?, que se entiende por narrativa transmedia un relato, ¿no?, que va a presentar su información de manera segmentada, desplegada en distintas plataformas, entonces tendrá distintos formatos, distintos lenguajes. Estos relatos son dinámicos porque están en permanente construcción, porque no solamente los construye quien los percibe, quien los crea, sino que también le pertenecen a quienes los consumen. Entonces, consumidores y productores van a entrar en un juego de construcción colectiva de estos relatos. Además, las narrativas transmedia nos invita a entender que esta realidad es cambiante, está en permanente cambio, porque cada uno que se sume a expandir la historia va a añadir detalles, fragmentos. No, lo mismo nos va pasando, ¿no?, con las redes, con algunas noticias, eventos, ¿no es cierto? Todos podemos sumar una foto y un comentario e ir como transformando, cambiando esa información inicial. Y la construcción del sentido de todo ese relato depende mucho del recorrido que vaya haciendo el consumidor y de los aportes que vaya haciendo. Entonces, a esto le vamos a sumar el eje de las competencias emocionales. A nosotros nos parece muy importante que en el ámbito educativo se recupere lo emocional frente a quiénes somos en las redes sociales, ¿no? Interpelar a los chicos, a los jóvenes, respecto de lo que hacen en y con los medios. Y vuelvo a insistir en esto, ¿no? Fortalecer el autoconocimiento y la autoconfianza, ¿no es cierto? ¿Por qué razón estoy expectante de la mirada de los otros, de los likes? ¿Qué me pasa cuando no miran mis comentarios? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para que los miren, ¿no? O sea, trabajar mucho cuál es la participación en cada uno de los medios y de qué manera preservar
¿sí? Lo que es el ámbito netamente personal y por qué, ¿no? Entonces, Voz al Mundo es una propuesta abierta para escuelas, es un concurso, pero en realidad el concurso es la excusa para invitar a las escuelas a participar de este proyecto en el que les proponemos desarrollar historias, desarrollar relatos, más bien, porque no necesariamente tiene que ser una historia ficcional, puede ser un relato no ficcional, y de esta manera, en el desarrollo de este relato, vamos a estar trabajando competencias digitales en todo lo que tenga que ver con la producción de estos fragmentos del relato, ciudadanía digital en todo lo que tenga que ver con la investigación para poder construir relato, para poder entender los medios en los que vamos a publicarlos, para poder entender a quiénes se los vamos a publicar, esos potenciales consumidores que expandirán nuestra historia, las habilidades emocionales, las estrategias comunicativas, cómo voy a contar eso que me propongo comunicar, el trabajo colaborativo, cooperativo y el trabajo en red. Entonces, la historia, el relato, se propondrá en 4 fragmentos, según las bases que hemos establecido para nuestro proyecto. Estos fragmentos están pensados primero como un audio. El audio permite que a través de la voz también transmitamos emociones. Este audio va a ser publicado en un programa de radio que va a iniciar en el mes de agosto, y a partir de ese audio se irán publicando en las mismas plataformas que están relacionadas con el proyecto, un video como un segundo fragmento de relato, una imagen que puede ser una imagen interactiva, que puede ser una historieta, una foto narrada, y finalmente un texto con todas las posibilidades que esto significa en este momento. Puede ser un hipertexto, puede ser un texto, digamos, animado también. Entonces, el relato debe construirse en estos 4 fragmentos, y el medio en el que se inicia, digamos, la publicación va a ser un programa de radio. La radio que se ha transformado en estos tiempos en un multimedio, ¿no? Que se puede escuchar, que se puede ver, y que además se expande en diversas plataformas. Va a ser el espacio ideal para poder interactuar con todas estas redes, ¿no? Que les permitan a los chicos realmente conformar una transmedia real, donde tengan público que los lea y expandan su historia. La red además me permite trabajar con los chicos esta idea de, después de 2 años de encierro, de 2 años de, digamos, tener la mirada muy puesta en lo que nos estaba pasando localmente, de entender que estamos naturalmente enredados, estamos en contacto con otros, y trabajar mucho estas competencias interculturales, ¿no? Es decir, creemos desde el proyecto que lo emocional es lo que nos hace semejantes a todos, estemos donde estemos, y que podemos compartir, digamos, nuestras historias, darnos a conocer, para que otros también la retroalimenten, y veamos cuántos puntos en común podemos encontrar entre lo que me pasa a mí y lo que le pasa a otros en otras partes del mundo. Les comparto entonces un pedacito del tráiler de Voz al Mundo.
Bueno, quisiera avanzar un poquito en esto porque vamos a profundizar más también durante el Congreso, pero sí contarles que entonces el proyecto va a seleccionar 20 historias de distintas escuelas. Estamos trabajando no solamente a nivel local en Argentina, sino que estamos en contacto con otros países que también se sumaron a la iniciativa para, bueno, sumar realmente historias y relatos de distintos puntos. Queremos conformar una red muy diversa para que sea más enriquecedora. El primer fragmento, como les decía, se va a publicar en el programa de Radio Voz al Mundo, de la Radio Punto Cero, de acá de Argentina, y va a ser repetido por otras radios dentro de Argentina y en Colombia. El resto de los fragmentos se van a publicar en las redes de Voz al Mundo, y en noviembre se va a seleccionar la historia destacada, y esta historia destacada va a tener que ver con muchas cosas. En la guía que les vamos a proporcionar a las escuelas participantes, les vamos a contar cuáles van a ser estos criterios de selección que tienen que ver no solamente con la producción, con la temática, con respetar, digamos, las consignas de si es un relato de ficción o de no ficción, y también el impacto que tuvo en el público, ¿no es cierto?, en los seguidores de esa historia. También, bueno, la guía les va a proponer a las escuelas un paso a paso para que sepan, digamos, cómo planificar el desarrollo de una historia transmedia, qué elementos tienen que considerar, y también qué herramientas pueden utilizar, ¿no? Tratando de fortalecer estas competencias digitales en docentes y en estudiantes. Vamos a acompañar todo este proceso con webinars abiertos y gratuitos para que quienes quieran sumarse puedan verse fortalecidos con recomendaciones de uso de distintas herramientas para poder producir los fragmentos, estrategias para contar con tecnologías, navegación segura y responsable para entender entonces cómo transitar las redes y estos espacios, búsqueda y selección crítica de información, que será como el puntapié inicial para poder desarrollar los relatos, ¿no es cierto? Poder buscar información que venga a nutrir la historia y los personajes que van a estar implicados. Vamos a proponerles a las escuelas que se conformen equipos de trabajo donde además de trabajar colaborativamente, cada uno tenga un rol, ¿sí? Porque hay mucho trabajo por hacer, hay que investigar y poder escribir los guiones, poder designar los locutores y quienes van a estar a cargo de la actuación en el video, quienes van a grabar y hacer la edición, quienes se van a encargar del arte visual, y creemos que en esta selección de roles también estamos fortaleciendo todo lo que es el autoconocimiento y el fortalecimiento de las habilidades propias de cada uno de nuestros estudiantes. Nos acompañan en esta aventura, bueno, FOPEA, que va a estar como jurado en los trabajos que sean no ficcionales, Familia en Mente, y el profesor Fernando Merlano, que es psicólogo y que nos ayuda desde la génesis a pensar todo el eje emocional y a acompañar a los docentes para que puedan recuperar bastante de este eje y trabajar estas habilidades en el salón de clases, y la Radio Punto Cero, a quienes agradecemos muchísimo el espacio, donde vamos a iniciar junto con Fernando en agosto las transmisiones del programa Voz al Mundo. Así que bueno, así en resumidas cuentas, este proyecto que está iniciando, los invitamos a conocer más sobre Voz al Mundo. En la página de Learning Team van a encontrar todas las bases, las características. Les dejo acá la página para que puedan consultarla, y también el formulario para que quienes quieran participar con su escuela, con su grupo de estudiantes, puedan inscribirse desde ahora y poder participar de este proyecto. Les agradezco muchísimo su atención. No sé si tengan alguna pregunta, comentario.
y si no es así, entonces vamos a cerrar este encuentro esta mañana. Les agradezco a todos su participación y los esperamos en nuestro próximo evento precongreso. Decirles que en este sitio web van a encontrar el programa del Congreso, van a encontrar otras actividades relacionadas a eventos precongresos, van a encontrar también información para participar de manera virtual o presencial con ponencias. El día 18 de mayo abrimos además el Congreso de manera virtual y vamos a tener allí talleres gratuitos súper interesantes, no se los pierdan, así que si quieren participar pueden inscribirse. Les agradecemos a todos su presencia. Muchísimas gracias.